Están listos para descubrir la batalla naval más grande del siglo XVI. El 7 de octubre de 1571, en el Golfo de Lepanto frente a las costas de Grecia, se encontraron dos flotas masivas. La Liga Santa, alianza de estados católicos liderada por España, Venecia y el Papado. Y el Imperio Otomano, la superpotencia musulmana que dominaba el Mediterráneo oriental. Más de 400 naves. Casi 200.000 hombres. Fue la batalla naval más grande desde la antigüedad. Durante 5 horas el mar se convirtió en infierno. Cañones tronaban. Soldados saltaban entre barcos luchando cuerpo a cuerpo. Arcabuceros disparaban. Las aguas del Golfo de Lepanto se tiñeron de rojo con la sangre de 30.000 hombres. Al final del día, la flota otomana había sido destruida. Más de 200 naves otomanas capturadas o hundidas. El mito de la invencibilidad naval otomana estaba roto. La cristiandad había ganado su mayor victoria contra el Islam desde las cruzadas. El comandante de la flota cristiana era don Juan de Austria, hijo ilegítimo del emperador Carlos V, que tenía solo 24 años. Se convirtió en héroe de toda Europa. Pero entre los miles de soldados que lucharon ese día, había joven español de 24 años llamado Miguel de Cervantes. Recibió 3 heridas de arcabuz. 2 en el pecho. Una en la mano izquierda que quedó permanentemente paralizada. Perdió el uso de su mano izquierda en Lepanto. Años después, escribiría la obra más famosa de la literatura española, Don Quijote. Siempre llamaría a Lepanto la más alta ocasión que vieron los siglos. Esta es la historia de la batalla que salvó Europa y del soldado manco que se convirtió en el escritor más grande de España. ¿Conocen realmente por qué cristianos y musulmanes lucharon la batalla naval más grande del siglo XVI? ¿Cómo un joven de 24 años comandó la flota más poderosa jamás reunida? ¿Cómo Cervantes luchó con fiebre pero se negó a quedarse bajo cubierta? ¿Y cómo la victoria de Lepanto cambió el equilibrio de poder en el Mediterráneo para siempre? Si están listos para descubrir la verdad completa sobre Lepanto y Cervantes, den like a este video y suscríbanse al canal activando la campanita. Ahora sí, adentrémonos en la historia extraordinaria de la batalla más grande del siglo XVI. Para entender completamente por qué la batalla de Lepanto fue tan importante, primero debemos comprender el contexto del Mediterráneo en el siglo XVI. El Imperio Otomano bajo el sultán Selim II era la superpotencia dominante del Mediterráneo oriental. Los otomanos controlaban los Balcanes, Grecia, Turquía, Medio Oriente, Egipto y el norte de África. Su flota era la más poderosa del Mediterráneo. Durante décadas, las galeras otomanas y los corsarios berberiscos que operaban bajo protección otomana habían atacado costas cristianas. Capturaban esclavos. Saqueaban ciudades. Amenazaban el comercio. Para los estados cristianos del Mediterráneo, la amenaza otomana era existencial. España, Venecia, Génova, los estados pontificios, todos habían sufrido ataques otomanos. En 1565, los otomanos atacaron Malta, defendida por los caballeros hospitalarios. Malta resistió después de asedio brutal de 4 meses. Pero fue señal de que los otomanos continuaban su expansión hacia el oeste. En 1570, los otomanos lanzaron invasión masiva de Chipre, posesión veneciana en el Mediterráneo oriental. Chipre era estratégicamente importante y económicamente valiosa. Venecia intentó defender la isla pero estaba abrumada por la superioridad numérica otomana. La capital Nicosia cayó en septiembre de 1570 después de asedio brutal donde 20.000 habitantes fueron masacrados. La fortaleza de Famagusta resistió durante casi un año en asedio heroico, bajo el comandante veneciano Marco Antonio Bragadín. Pero finalmente, en agosto de 1571, Famagusta se rindió después de que los otomanos prometieran términos honorables. En cambio, el comandante otomano Lala Mustafa Pasha violó las condiciones. Bragadín fue torturado horriblemente, despellejado vivo, y su piel rellena con paja y exhibida como trofeo. Fue atrocidad que horrorizó a Europa cristiana. Chipre había caído. Venecia había perdido su posesión más importante en el Mediterráneo oriental. Los otomanos parecían imparables. Pero la caída de Chipre finalmente unió a los estados cristianos divididos. El Papa Pío V había estado tratando durante años de organizar alianza cristiana contra los otomanos. Los estados cristianos siempre habían estado demasiado ocupados peleando entre sí. España y Francia eran enemigos. Venecia y España desconfiaban mutuamente. Génova competía con Venecia.
Pero la caída de Chipre y las atrocidades de Famagusta finalmente proporcionaron el impulso. En mayo de 1571 se formó la Liga Santa. Era alianza de España, Venecia, los estados pontificios, Génova, Saboya, los caballeros de Malta, y varios estados italianos menores. El objetivo era simple: derrotar a los otomanos y recuperar el control del Mediterráneo. España proporcionó la mayor parte de los barcos y tropas. El rey Felipe II de España, hijo de Carlos V, vio esto como guerra religiosa, defensa de la cristiandad contra el Islam. Venecia proporcionó su flota considerable y experiencia naval. El Papa proporcionó financiamiento y legitimidad religiosa. Pero la alianza necesitaba comandante. Felipe eligió a su medio hermano Don Juan de Austria. Don Juan era hijo ilegítimo del emperador Carlos V y Bárbara Blomberg, mujer burguesa de Ratisbona. Había nacido en 1545. Carlos V había reconocido a su hijo bastardo, pero Don Juan creció separado de la corte imperial. Después de la muerte de Carlos en 1558, Don Juan fue criado por su medio hermano Felipe II. Felipe nunca confió completamente en Don Juan. Era joven, carismático, ambicioso, popular, todo lo que Felipe no era. Felipe temía que Don Juan podría convertirse en rival, pero Felipe también reconoció el talento militar de Don Juan. En 1568, Don Juan había comandado con éxito la campaña contra la rebelión de las Alpujarras, revuelta de moriscos en Granada. Había mostrado valor, liderazgo y habilidad táctica. Para la Liga Santa, Felipe necesitaba comandante joven y carismático que pudiera unir la alianza multinacional. Don Juan, a los 26 años, era elección perfecta. En agosto de 1571, Don Juan llegó a Mesina, Sicilia, donde la flota de la Liga Santa se estaba reuniendo. Era espectáculo impresionante. Más de 200 galeras, 6 grandes galeazas venecianas fuertemente armadas, docenas de barcos de suministro, más de 70.000 hombres. Era la flota más poderosa que la cristiandad había reunido desde las cruzadas. Don Juan pasó semanas organizando y entrenando la flota. Había tensiones entre los diferentes contingentes. Los españoles y venecianos desconfiaban mutuamente. Había disputas sobre estrategia, cadena de mando, distribución de recursos. Pero Don Juan, a pesar de su juventud, mostró habilidades diplomáticas notables. Mediaba disputas. Inspiraba lealtad. Preparaba a sus hombres para batalla. Entre los miles de soldados y marineros que se unieron a la flota estaba joven español de 24 años llamado Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes había nacido en 1547 en Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Su familia era de la baja nobleza empobrecida. Su padre era cirujano barbero. Miguel había recibido educación básica pero no universitaria. En 1569, a los 22 años, Cervantes había dejado España bajo circunstancias misteriosas. Algunos historiadores sugieren que estaba huyendo después de herir a alguien en duelo. Fue a Italia donde trabajó como camarero para cardenal. Pero en 1570 decidió convertirse en soldado. Se unió al ejército español en Italia. Era decisión común para jóvenes españoles sin fortuna. El servicio militar ofrecía paga, aventura y posibilidad de ascenso social. Cuando se formó la Liga Santa, Cervantes se ofreció como voluntario. Fue asignado a la galera marquesa, parte del contingente español bajo el comando de Diego de Urbina. Cervantes no era marinero. Era soldado de infantería, uno de los miles que lucharían si las flotas se enfrentaban en combate cuerpo a cuerpo. En la mañana del 7 de octubre de 1571, Cervantes estaba enfermo. Tenía fiebre, posiblemente malaria, que era común en campaña militar mediterránea. Sus compañeros y oficiales le dijeron que permaneciera bajo cubierta. Los enfermos no se esperaba que lucharan. Pero Cervantes se negó. Según su propio relato posterior, dijo que prefería morir luchando por su Dios y su rey que permanecer bajo cubierta. Tomó su puesto como arcabucero en la cubierta de la galera. Estaba decidido a luchar a pesar de la fiebre. Mientras Cervantes se preparaba para batalla en la galera marquesa, Don Juan de Austria estaba inspeccionando la flota cristiana desde su galera insignia, la Real. La flota de la Liga Santa finalmente había zarpado de Mesina el 16 de septiembre, navegando hacia el este para encontrar a los otomanos. La flota otomana estaba comandada por Muezzinzade Ali Pasha, almirante experimentado. La flota otomana era ligeramente más grande que la cristiana. Aproximadamente 280 galeras y numerosos barcos más pequeños, más de 80.000 hombres. Los otomanos habían pasado el verano saqueando islas cristianas y bases en el Mediterráneo oriental.
Estaban confiados. Nunca habían perdido batalla naval importante. Creían que los cristianos divididos no podían desafiarlos. El 6 de octubre, las dos flotas se avistaron en el Golfo de Lepanto, estrecho de agua entre el Peloponeso griego y Grecia continental, cerca de la entrada del Golfo de Corinto. Ambos comandantes decidieron luchar. La mañana del 7 de octubre, las flotas se formaron para batalla. Don Juan organizó la flota cristiana en formación tradicional de galeras. Centro fuerte con las mejores galeras españolas y venecianas, incluyendo su buque insignia real. A la izquierda bajo el veneciano Agostino Barbarigo. A la derecha bajo el genovés Giovanni Andrea Doria. Reserva bajo el español Álvaro de Bazán. Y crucialmente, las 6 galeazas venecianas fueron colocadas adelante del centro. Las galeazas eran barcos únicos. Más grandes y más lentos que las galeras, pero armados con artillería pesada. Serían artillería de apertura de la batalla. La flota otomana se formó de manera similar. Centro bajo Ali Pasha. A la derecha bajo Mehmed Sirocco. A la izquierda bajo Ulu Ali, famoso corsario que había pasado de esclavo cristiano a comandante otomano. A medida que las flotas se acercaban, Don Juan navegó arriba y abajo de su línea en bote rápido, gritando aliento a sus hombres. Ondeó estandarte especial bendecido por el Papa. Los soldados gritaban en respuesta. Era momento dramático. 200.000 hombres preparándose para matarse mutuamente. Alrededor de las 10 de la mañana, las flotas comenzaron a cerrarse. Las galeazas venecianas dispararon primero. Su artillería pesada causó daño devastador a las galeras otomanas que se acercaban. Los proyectiles destrozaban cascos, rompían remos, mataban remeros y soldados. Era ventaja táctica que los otomanos no esperaban. Pero los otomanos continuaron avanzando. Las galeras eran impulsadas por remos, por lo que podían maniobrar incluso en las aguas relativamente tranquilas del Golfo. Las dos flotas chocaron alrededor de las 11 de la mañana. Lo que siguió fue 5 horas de la batalla naval más brutal e intensa del siglo XVI. Las galeras se embestían unas a otras. Los soldados saltaban de barco a barco. Luchaban con espadas, picas, hachas. Los arcabuceros disparaban a quemarropa. La artillería disparaba desde distancias cortas demoliendo cascos. El humo de miles de arcabuces y cañones cubría el campo de batalla. Los gritos de los hombres luchando y muriendo eran ensordecedores. El mar se volvió rojo con sangre. En el centro, la galera insignia de Don Juan, la Real, se enfrentó directamente con la galera insignia otomana de Ali Pasha. Fue duelo dramático de comandantes. Las dos galeras se embestieron. Los soldados saltaron entre los barcos. El combate en las cubiertas fue salvaje. Ali Pasha fue asesinado durante la lucha, decapitado. Su cabeza fue puesta en una pica y exhibida, desmoralizando a las fuerzas otomanas cercanas. La Real capturó el estandarte otomano. Fue victoria psicológica masiva. En el ala izquierda cristiana, las fuerzas venecianas bajo Barbarigo luchaban duramente contra el ala derecha otomana bajo Sirocco. Barbarigo fue herido mortalmente por flecha en el ojo mientras su visera estaba levantada. Pero las fuerzas venecianas continuaron luchando ferozmente. Eventualmente capturaron y mataron a Sirocco. El ala derecha otomana colapsó. En el ala derecha cristiana, la situación era más complicada. Giovanni Andrea Doria enfrentaba a Ulu Ali, el comandante otomano más hábil. Ulu Ali maniobró brillantemente, atrayendo parte de la línea de Doria fuera de posición. Ulu Ali luego giró y atacó el flanco expuesto, capturando varias galeras cristianas incluyendo la capitana de Malta. Parecía que el ala derecha colapsaría. Pero Álvaro de Bazán, comandando la reserva española, reaccionó rápidamente. Llevó sus galeras frescas al rescate. Ulu Ali, enfrentando fuerzas superiores, sabiamente se retiró. Escapó con aproximadamente 30 galeras, la única parte de la flota otomana que sobrevivió intacta. Pero había perdido más de la mitad de su fuerza. Y mientras estos grandes movimientos de flotas ocurrían, miles de soldados individuales como Miguel de Cervantes luchaban por sus vidas. En la galera marquesa, Cervantes estaba en combate intenso. La galera estaba luchando contra galera otomana. Los arcabuceros como Cervantes disparaban a los soldados enemigos. Luego, cuando las galeras se unieron, los soldados saltaban a bordo para combate cuerpo a cuerpo. Cervantes recibió 3 heridas de arcabuz durante la batalla. 2 disparos golpearon su pecho, 1 golpeó su mano izquierda. Las balas de arcabuz del siglo XVI eran grandes proyectiles de plomo que causaban trauma masivo. El disparo en su mano izquierda destrozó los huesos y nervios. Aunque Cervantes sobrevivió, su mano izquierda quedó permanentemente paralizada e inútil. Perdió el uso de su mano izquierda en Lepanto.
Por el resto de su vida, sería conocido como el Manco de Lepanto. Cervantes siempre se enorgulleció de sus heridas. Las veía como insignias de honor. Había luchado en la batalla más grande de su era. Había derramado su sangre por su fe y su rey. Años después, en el prólogo de su obra Novelas ejemplares, escribiría sobre sus heridas. Las recibí en la más alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. A las 4 de la tarde, la batalla estaba esencialmente terminada. La flota otomana había sido destruida. Los números finales fueron asombrosos. Los otomanos perdieron más de 200 galeras. Aproximadamente 130 fueron capturadas intactas. El resto fueron hundidas o quemadas. 30.000 otomanos murieron. 8.000 fueron capturados. Los turcos también perdieron casi toda su artillería y equipamiento. La Liga Santa perdió 50 galeras, 13.000 hombres muertos y aproximadamente 8.000 heridos. Cervantes estaba entre los heridos, pero fue victoria decisiva. 15.000 esclavos cristianos que remaban en galeras otomanas fueron liberados. Era victoria no solo militar sino también humanitaria. Don Juan de Austria, a los 24 años, se había convertido en el héroe más grande de la cristiandad. Había liderado la mayor victoria sobre los otomanos en décadas. Fue celebrado en toda Europa. El Papa ordenó que el 7 de octubre fuera celebrado como fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, más tarde Nuestra Señora del Rosario. Lepanto se convirtió en leyenda inmediatamente. Poemas fueron escritos, pinturas fueron encargadas. Fue victoria que Europa había necesitado desesperadamente. Rompió el mito de invencibilidad otomana. Mostró que los musulmanes podían ser derrotados en el mar. Pero los resultados estratégicos de Lepanto fueron complicados. A pesar de la victoria masiva, la Liga Santa no siguió con ofensiva sostenida. Don Juan quería presionar la ventaja. Quería atacar Constantinopla o al menos capturar bases otomanas en el Mediterráneo oriental. Pero los miembros de la Liga Santa tenían objetivos diferentes. Venecia, habiendo perdido Chipre y sufrido grandes pérdidas en Lepanto, quería paz. En 1573, Venecia hizo paz separada con los otomanos. España, bajo Felipe II, estaba distraída por problemas en los Países Bajos, donde la rebelión holandesa drenaba recursos masivos. Felipe no quería comprometer más fuerzas en el Mediterráneo. El Papa Pío V, arquitecto de la Liga Santa, murió en 1572. Los otomanos, a pesar de su derrota en Lepanto, reconstruyeron su flota con sorprendente velocidad. El gran visir Sokollu Mehmed Pasha supuestamente dijo a embajador veneciano: «Cuando ustedes nos hundieron nuestra flota, ustedes solo nos afeitaron la barba. Crecerá de nuevo. Pero cuando tomamos Chipre de ustedes, cortamos su brazo». Tenía razón. Para 1573, los otomanos habían construido nueva flota de 250 galeras. La industria otomana había sido capaz de reemplazar las pérdidas en solo 2 años. Entonces, estratégicamente, Lepanto no cambió fundamentalmente el equilibrio de poder en el Mediterráneo. Los otomanos mantuvieron el control del Mediterráneo oriental. Chipre permaneció otomana. Pero psicológicamente, Lepanto fue enormemente importante. Había demostrado que los otomanos no eran invencibles. Había dado a Europa cristiana confianza. Y había creado héroes como Don Juan y soldados como Cervantes cuyas historias inspirarían generaciones. Para Cervantes personalmente, Lepanto fue evento definitorio. Había luchado en la batalla más grande de su era. Había sido herido gravemente. Había ganado gloria militar. Después de recuperarse de sus heridas, Cervantes continuó sirviendo en el ejército español en Italia durante varios años más. Pero su suerte cambiaría dramáticamente. En 1575, Cervantes estaba navegando de regreso a España con su hermano Rodrigo. Llevaban cartas de recomendación de Don Juan de Austria y otros comandantes, recomendándolo para ascensos y posiciones. Pero el 26 de septiembre de 1575, su barco fue capturado por corsarios berberiscos cerca de la costa catalana. Cervantes y su hermano fueron llevados a Argel como esclavos. Las cartas de recomendación que llevaba convencieron a sus captores de que era persona importante. Lo mantuvieron para rescate alto en lugar de venderlo como esclavo galera. Cervantes pasó 5 años en cautiverio en Argel, de 1575 a 1580. Intentó escapar 4 veces, cada intento falló. Cada vez fue castigado. Pero su valentía impresionó incluso a sus captores. Don Juan de Austria tuvo destino diferente pero igualmente trágico. Después de Lepanto, era héroe de Europa.
pero su medio hermano Felipe II desconfiaba de su popularidad. Felipe temía que don Juan pudiera usar su fama para desafiar la autoridad real. Don Juan fue enviado a los Países Bajos para comandar fuerzas españolas contra rebeldes holandeses. Pero no se le dio suficientes recursos. Fue asignación imposible. Don Juan murió en 1578 a los 33 años. Causa oficial fue tifoidea, pero circularon rumores de envenenamiento. Había sido eliminado conveniente para Felipe. Don Juan había vivido solo 33 años, 7 años después de Lepanto. Su momento de gloria había sido breve. Lepanto permanece como una de las batallas más famosas de la historia. Fue última gran batalla de galeras en el Mediterráneo. Después de Lepanto, la guerra naval evolucionaría hacia galeones y barcos de vela. Las galeras impulsadas por remos se volverían obsoletas. En ese sentido, Lepanto fue final de era. También fue momento significativo en el largo conflicto entre cristianismo e islam. Aunque los otomanos se recuperaron militarmente, Lepanto demostró que su expansión podía ser detenida. Europa cristiana podía defender sus fronteras. El equilibrio de poder en el Mediterráneo comenzó a cambiar gradualmente a favor de Europa. Para España específicamente, Lepanto fue último gran triunfo militar del siglo XVI. Después de esto, España enfrentaría desastre de armada invencible en 1588. El declive gradual del poder español comenzaría. Pero Lepanto permaneció como memoria de cuando España lideró cristiandad a victoria contra enemigo formidable. La imagen de Cervantes, enfermo con fiebre, negándose a permanecer bajo cubierta, insistiendo en luchar a pesar de su enfermedad, recibiendo 3 heridas pero sobreviviendo, es una de las más poderosas de la historia literaria. El escritor más grande de lengua española, fue también soldado valiente, que derramó sangre en batalla más grande de su era. Esta es la historia completa de la batalla de Lepanto y Miguel de Cervantes. Como en octubre de 1571, más de 400 naves y casi 200.000 hombres lucharon en el Golfo de Lepanto. Como don Juan de Austria, a los 24 años, comandó la flota cristiana a victoria masiva. Como 30.000 otomanos murieron y su flota fue destruida. Como un joven soldado español llamado Miguel de Cervantes luchó con fiebre, recibió 3 heridas y perdió el uso de su mano izquierda. Como años después, ese soldado manco se convirtió en Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote y el escritor más grande de España. Y como siempre se enorgulleció de Lepanto, llamándola la más alta ocasión que vieron los siglos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue Lepanto realmente punto de inflexión histórico o victoria simbólica sin seguimiento estratégico? ¿La pérdida de su mano hizo a Cervantes mejor escritor al darle perspectiva sobre sufrimiento? ¿Don Juan de Austria fue asesinado por su propio hermano o murió de enfermedad natural? ¿Lepanto salvó Europa o los otomanos se habrían detenido de todos modos? ¿Cómo deberíamos recordar la batalla? ¿Como triunfo cristiano o como matanza innecesaria? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si esta historia de la batalla más grande del siglo XVI, y el soldado que se convirtió en el escritor más grande de España, les ha inspirado, den like al video y suscríbanse al canal para más historias, donde exploramos los momentos más extraordinarios de la historia española. Nos vemos en la próxima historia.